Vamos a ver ahora un ejemplo del tema ángulo de una recta. ¿Cómo conocemos el ángulo de una recta? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un plano cartesiano y tenemos, digamos, una ecuación que va más o menos así, yo puedo calcular el ángulo que se forma con respecto al eje X. Ese ángulo que se forma aquí, yo lo puedo calcular con una fórmula. Y ya la vamos a ver cuál es esa fórmula. Veamos un ejemplo. Si yo tengo este literal B, donde la ecuación de la recta nos dice que es y igual a menos x más 1. Si leemos la definición nos dice, dada una recta L, se llama ángulo de inclinación de la recta L al formado por el eje X positivo y la recta en sentido antihorario. Si nosotros sabemos que las agujas del reloj siempre van en este sentido, nosotros aquí nos dicen que vamos a medir de manera antihoraria, es decir, hacia acá. Si nosotros, por ejemplo, como les explicaba en el caso anterior del plano cartesiano, si nosotros tenemos un plano cartesiano así y tenemos otra recta, una recta que pasa así, entonces el ángulo que vamos a medir de esta recta va a ser de esta manera, ¿ves? En sentido antihorario. Porque el sentido horario, si a nosotros nos dijeran medir en sentido horario, sería para acá. Pero es en sentido antihorario. ¿Comprendido? Entonces podemos continuar conociendo cómo vamos a encontrar eso. Nos dice que vamos a ocupar la fórmula tangente de teta, aquí la voy a poner, tangente del ángulo teta es igual a la pendiente. Esa es la fórmula que vamos a ocupar, en donde teta puede ser mayor o igual que 0 o menor que 180 grados. Ese va a ser el valor que vamos a obtener en estos casos. ¿Qué pasa si nos da un valor fuera de este rango que nos dan aquí? Lo que recomienda es que si nos dan un valor negativo, nosotros le vamos a tener que sumar 180 grados para que nos dé un ángulo normal, ¿verdad? Veamos entonces, si yo quiero encontrar el ángulo que se forma de la recta del eje X a la recta, voy a ocupar la pendiente, como me dice ahí la fórmula. Voy a decir la tangente del ángulo va a ser igual a la pendiente de la recta. Dijimos que la pendiente era el valor que acompaña a la variable X. En este caso es el menos 1. La pendiente va a ser menos 1. Entonces voy a decir tangente de teta es igual a menos 1. Como yo lo que quiero es encontrar el ángulo, voy a tener que pasar la tangente al otro lado. Entonces si la paso al otro lado me va a quedar tangente inversa de menos 1. La tangente inversa va a ser entonces, vamos a utilizar calculadoras ahí. Vamos a ver. Vamos a ver el valor de la tangente inversa de menos 1. Si lo comprobaron, nos da menos 45 grados. Como yo dije, que se tiene que respetar esta parte que nos dan aquí, donde dice que teta tiene que ser mayor o igual que 0 grados y menor que 180. Entonces lo que hacemos en este caso, como nos quedó menos que 0 todavía, y necesitamos que sea mayor que 0, entonces lo que hacemos en estos casos dijimos, sumarle 180 grados. Entonces teta va a ser igual a menos 45 más 180. Esto nos queda igual a 135 grados. Y este es el valor que se nos va a formar con respecto del eje X a la recta, ¿verdad? Eso se nos va a formar. Y así de fácil encontramos nosotros esos ángulos. ¿Qué pasa cuando nos dan una forma general, así como aquí, miren? En esos casos yo tengo que despejar la y. Digamos que nos dan x menos 2y más 4 igual a 0. Como yo lo que necesito es tener una ecuación despejada, voy a pasar ese menos y al otro lado.
Va a quedar x más 4 es igual a 2y. ¿Qué hice? Solo bajé la x, bajé el 4, como no los cambié de lugar, siguen estando del lado izquierdo, no cambian signo. El que cambió signo es este menos 2y. Entonces, si me fijo, me queda x más 4 igual a 2y. Debo quitar ese 2. Si está multiplicando, tiene que pasar a dividir aquí. Entonces nos queda que y es igual a x más 4 entre 2. Ese 2 se puede distribuir para que nos quede x medios más 2. 4 entre 2 es 2. Y este va a ser el valor de la ecuación. Si yo quiero encontrar el ángulo que se va a formar con respecto al eje x a la recta, lo que hago es utilizar la fórmula nuevamente. Voy a decir tangente de θ es igual a m. ¿Quién es m? El valor que acompaña, la x. Es decir, este. ¿Cuánto es arriba? 1. Abajo 2. Entonces, vamos a decir que la tangente de θ es igual a pendiente, que sería en este caso 1 medio. Miren. Θ va a ser igual a tangente inversa de 1 medio. Y veamos en la calculadora cuánto nos da tangente inversa de 1 medio. Eso nos da 26.56 grados. Y así de fácil. Miren, como en este caso sí me dio un valor mayor que 0, ya no lo voy a tener que sumar o restar 180. Así va a quedar, miren, 26.56. ¿Qué hice? En esta forma general, la despejé la variable y, miren, y luego apliqué la fórmula. Así de sencillito.